segunda unidad, porque ya tenemos examen la siguiente semana en la primera unidad, ¿no? Pues vamos a comenzar la segunda unidad. Esta unidad va a contemplar 5 semanas también. Vamos a hablar sobre fisiología del aparato respiratorio y fisiología del aparato renal, ¿sí? El aparato excretor renal. Pero para hablar del aparato respiratorio vamos a tener que abordar diferentes temas. Hoy día vamos a hablar sobre ventilación y mecánica respiratoria. En las siguientes semanas, 2 semanas, vamos a hablar sobre intercambio y transporte de gases, y después vamos a hablar de la regulación de la respiración en el sistema nervioso central, ¿sí? Fisiología muy importante, sobre todo para lo que ustedes van a manejar en lo que es oxigenoterapia. Vamos a manejar mucho de lo que es la ventilación. Vamos a aprender principios de ventilación mecánica, ¿no? Y sobre todo para que ustedes manejen emergencia, a quién le tienen que poner oxígeno, a quién no, cuánto le van a poner, cómo le van a poner, ¿no? Cuando ustedes vayan a ser internos de medicina. Entonces, vamos a hablar entonces que el aparato respiratorio, su principal función es distribuir el aire que ingresa a nuestro aparato respiratorio, a nuestras vías respiratorias, e intercambiar ese oxígeno y ese CO2, ¿no es cierto? Eso es lo principal, ¿no? El principal nutriente que teníamos nosotros es el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno es una parte del aire que estamos respirando actualmente, ¿sí? Entonces, este aire con su oxígeno, su porcentaje de oxígeno tiene que ingresar a la vía respiratoria, intercambiar en los alveolos respiratorios, intercambiar el oxígeno por el CO2 para que nosotros podamos llevar ese oxígeno hacia las células. También, al ingresar, nosotros filtramos todo lo que nosotros respiramos, pues no estamos respirando aire puro, ¿no? Respiramos partículas vegetales, partículas inorgánicas, polvo, madera, hollín, todo lo que hay en el medio ambiente, ¿no? Lo calentamos y lo humidificamos para que llegue con cierto vaporcito de agua a nuestro... Regulamos el pH, para esto regulamos mucho la cantidad de CO2 que tenemos nosotros dentro del organismo, ¿sí? Regulamos la temperatura, porque en cada respiración vamos a perder agua, ¿sí? Y recuerden ustedes, nunca han ido a la altura, o nunca han ido a sitios fríos, donde al respirar comienza a botar vapor de agua, ¿no es cierto? Botan ese vapor de agua, que es la respuesta a temperaturas inferiores a la nuestra en el exterior. Vamos a convertir algunas hormonas, es importante el ECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Que nace aquí en el pulmón, ¿sí? Y podemos producir el lenguaje oral por la expulsión del aire por las cuerdas bucales, ¿no? Es una caja. Entonces, el aparato respiratorio va a ocasionar 2 tipos de respiraciones. La respiración externa, que es la que nosotros vamos a tomar el aire y va a intercambiarse, va a respirar nuestros pulmones, se va a intercambiar el alveolo, en el alveolo va a intercambiar el CO2 con el oxígeno. Y la respiración celular, que es la que va a hacer cuando llegue el oxígeno a las células mismas, intercambian también oxígeno por CO2, ¿no? ¿Y quién transporta todo ese oxígeno? Todo el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo, mediante su hemoglobina, mediante su grupo, ¿no? Hemo, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en fisiología. Entonces, tenemos 4 etapas de la respiración. La primera, que la vamos a ver hoy día, es el intercambio entre el aire de la atmósfera y el medio ambiente, es decir, cómo entra y cómo sale el aire de la atmósfera, la ventilación. La segunda etapa es el intercambio del CO2 entre el aire, el alveolo y la sangre, es decir, cuando este aire llega al alveolo, pasa a la sangre y cómo sale de la sangre el CO2 para salir al medio ambiente, ¿sí? Todos ustedes están respirando el aire que está aquí y todos ustedes están exhalando CO2, ¿no es cierto? CO2. Después vamos a ver cómo al llegar este aire, este oxígeno, ya no es aire, ahora es oxígeno, que pasó del alveolo a la sangre, se transporta por el grupo hemo a través del torrente sanguíneo y llega hasta las células. Y cómo pasa a la célula y cómo en la célula recoge su CO2 y también es transportado hacia el alveolo para ser eliminado.
¿sí? Finalmente vamos a ver cómo controlamos esto por medio de nuestros centros respiratorios, ¿no? Quienes nos estimulan a respirar, quienes no. La respiración es un centro voluntario o involuntario. Nadie se da cuenta de que respiraba hasta que les he dicho eso, ¿no es cierto? Tienen comenzado a percibir que respiran, ¿no? Entonces, lo primero, entonces vamos a ver, la primera etapa entonces es ventilación, que es lo que vamos a hacer ahora. Intercambio del aire con el aire atmosférico con los alvéolos de los pulmones. La segunda etapa es el intercambio del oxígeno y el CO2 en los alvéolos pulmonares, ¿sí? Los alvéolos pulmonares, para volver la sangre deoxigenada en sangre oxigenada, eso lo han visto en el colegio. La tercera etapa es el transporte, cómo transporta el oxígeno, cómo se transporta por la sangre arterial, llega hasta las células, deja el oxígeno en las células, ¿no? Recoge el oxígeno de las células, el CO2 de las células y es transportada por la circulación sanguínea venosa, azulito ahí. El CO2 es transportado con poco oxígeno también, porque no se pierde todo el oxígeno, hacia los alvéolos para eliminar el CO2 y volver a recargarse con oxígeno, ¿no? Entonces, 4 etapas básicas de respiración externa, respiración interna y las 4 etapas básicas de la ventilación, la respiración. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de cómo es que ingresa el aire desde el medio externo hacia nuestros alvéolos. Esto generalmente es un juego de presiones, ¿ya? O sea, tenemos que conocer bien las presiones que existen. Bueno, no voy a hablar hoy de presión atmosférica, es el tema de la siguiente clase, pero vamos a hablar del juego de presiones que existe en nuestro aparato respiratorio para que llegue hasta nuestros pulmones. Nuestro aparato respiratorio nace en nuestra boca y nuestra nariz, ¿no es cierto? Sigue por la orofaringe y toma la laringe, ¿no? La laringe que es ocluida por la epiglotis, ¿sí? Y en la laringe están las cuerdas vocales, que se abren y se cierran para poder yo hablar con ustedes. Y la epiglotis se cierra para que pase el bolo alimenticio, como hemos hablado en aparato digestivo, ¿sí? Entonces, de la laringe hacia arriba son vías aéreas superiores y de la laringe hacia abajo de la tráquea son vías aéreas inferiores, ¿no? Luego de la laringe viene la tráquea con sus anillos traqueales, ¿no? Toma 2 bronquios principales, bronquio derecho y bronquio izquierdo, y llega a cada pulmón haciéndose bronquios más pequeños y el pulmón dividido en lóbulos, ¿no? Que ya lo han visto en anatomía. Importante para la inspiración y expiración, el músculo diafragma. La inervación básica de la vía aérea superior, vago, glosofaringio, trigémino, ¿no? E inervación inferior, nervio vago principalmente, ¿sí? El nervio frénico es inervado, el nervio frénico inerva el diafragma, también conocido como músculo frénico, C3, C4, C5, ¿no? De la médula cervical, C3, C4 y C5, ¿sí? Entonces, algunas particularidades, sí, este es un epitelio ciliado, ¿no? Epitelio ciliado, que permite que con los cilios nosotros atrapemos y por el movimiento ciliar eliminemos posteriormente las partículas que van ingresando a nuestro aparato respiratorio. Entonces, el aparato respiratorio, nuevamente, la vía aérea respiratoria, tiene divisiones, ¿no? Tiene divisiones y se van desde la tráquea, desde la laringe a la tráquea, ¿sí? En la boca más o menos tenemos, si han hecho ya anatomía, no creo que haya problemas, son 8 a 10 centímetros que tenemos en la boca hasta la laringe. De la laringe hasta la división, aquí se llama coana, ¿no es cierto? Tenemos 10 a 12 centímetros más, ¿no? Entonces, es importante que sepan eso para poder manejar después vía aérea, ¿no? Y después de esto tenemos las divisiones bronquiales, ¿sí? Entonces tenemos una zona donde solo conduce, que no respira, solamente entra el aire y va circulando. ¿Y qué va pasando acá? Se humidifica y se calienta, ¿ya? Y mientras más chiquito se va haciendo, hasta que llega a los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Bronquiolos respiratorios, que ya son zona respiratoria. Entonces tenemos zona de conducción y zona respiratoria. La zona de conducción, también conocida como espacio muerto anatómico, porque no
va a haber intercambio de oxígeno en esa zona. Y la zona respiratoria es la zona donde nosotros vamos a comenzar a intercambiar oxígeno hacia la sangre y vamos a recibir CO2. Acá vienen los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos, ¿no? En esta zona. Bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los mismos alveolos, ¿no? Esos hacen el intercambio respiratorio. Entonces, ¿cuántas divisiones hay desde que nace la laringe y la tráquea hasta desde la coala, desde los bronquios principales hasta los alveolos, hasta los sacos alveolares? Hay 23 divisiones. 23 divisiones. De las cuales la zona de conducción o espacio muerto, donde no va a haber respiración, es de la zona 1 hasta la zona 16. ¿Ya? Y de la zona 17, es decir, la división 17 hasta la división 23, que ya son los sacos alveolares, esta es la zona respiratoria. ¿Ya? Entonces tenemos, miren, 16 divisiones que no hay respiración, es zona de conducción. Y desde la zona 17 hasta la zona 23 es zona de respiración. Bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los mismos alveolos. Hacen el intercambio respiratorio. ¿Y qué hay en los alveolos? Los alveolos, al final, los bronquiolos se dividen en estos saquitos, en estos tabiques, ¿no? Saquitos alveolares, y estas divisiones están tapizadas por células respiratorias, ¿no es cierto? Y que tienen también macrófagos, ¿sí? Estas células respiratorias están en contacto prácticamente con los capilares, ¿no? Con los capilares pulmonares, ¿sí? Están rodeados de los capilares pulmonares. Y no son pelotitas aisladas, si no se dan cuenta son invaginaciones así, ¿no? Estas invaginaciones, así, nos ayudan a aumentar la superficie respiratoria, ¿ya? Porque cuando estas se rompen, solo queda una bola así grande y no hay estas divisiones, la superficie respiratoria disminuye, ¿no? Y respiras menos cantidad de oxígeno. ¿Cuándo pasa eso? Cuando de repente pujan demasiado o tienen un trauma, ¿no? Y se rompen estos sacos por la presión, ¿ya? Vamos a verlo más. O una infección viene y los rompe. Entonces, miren cómo son estos saquitos. Algo les cuento, por ejemplo, cuando hay una neumonía es que se inflama los sacos alveolares, ¿no es cierto? Neumonía. Y a veces hay, aquí se condensa, es decir, se cierran estos, aquí se llena de moco, se llena de líquido, ¿no? Y entonces no hay intercambio respiratorio. ¿Ya? Entonces, esta es la zona. Ahora, ¿quién hace? Esta zona está tapizada, estos saquitos están tapizados de neumocitos, tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? Los tipo 1 es de sostén. Antes se pensaban que solo era como un cemento, ¿no? Como las columnas, para mantenerlo. Y las tipo 2, que eliminan la sustancia surfactante, que es la que hace que se mantenga abierto, ¿no? Que disminuye la tensión alveolar. Vamos a ver ahorita eso. Y los macrófagos, las células de Kupffer, que hacen que apenas llegue una partícula extraña se la coman, ¿no es cierto? Los macrófagos. Entonces, pero se ha visto que los tipo 1 también tienen ciertas funciones de regeneración, ¿ya? Que todavía está también, el estudio recién está en trabajo. Y entonces acá tenemos algo con el que vamos a manejarnos ya para toda nuestra vida médica, que se llama membrana alveolo capilar. ¿Qué es la membrana alveolo capilar? Este es el alveolo, este es el capilar que está cerquita. Tiene que pasar el oxígeno, la molécula de oxígeno tiene que venir acá cuando llega y pasar aquí al capilar. ¿Ya? Entonces, y ser atrapada por el eritrocito, ¿no? Con su grupo hemo, todo eso. ¿Ya? Esto está abierto, este está distendido porque tenemos los neumocitos 2 que liberan sustancia surfactante, ¿ya? Y tenemos los neumocitos 1 que son las que hacen el mantenimiento, y estos son sus macrófagos, para que vean, ¿no? Que se van a comer, porque el aire que entra no entra purito hasta acá, ¿no? Entran partículas de polvo siempre. Entonces, esta membrana alveolo capilar debe tener siempre menos de 0.5 micras para que pueda pasar el oxígeno al capilar.
Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tienen una pulmonía, ¿no? Un paciente que tiene neumonía? Cuando les he dicho que la neumonía, esto se llena de moco, ¿no es cierto? Moco, líquida, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen respirar a un paciente con neumonía, le dicen, respire, respire, entonces ustedes sienten como burbujitas, le decimos crépitas, sienten así, ¿ya? Como burbujitas, como que se estaría burbujeando. Es porque acá entra el aire y, o no han probado ustedes poner sí, cuando eran chiquitos hacían burbujas, no hacían así, como el ponía y burbujeaba, eso es un crépito, ese es el sonido de un crépito, ¿ya? Entonces, y es lo que pasa acá, entra el aire y comienza a burbujear, ¿ya? Entonces, pero eso hace también que esté aquí, pues el moco, ¿no? Y entonces, ¿estas 0.5 micras serán igual? No, crecen, ¿no es cierto? Crecen. Y entonces, como crecieron, entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a haber, el oxígeno no va a llegar, tiene que tener menos de 0.5 micras, si no, no llega, ¿ya? Entonces, no va a haber oxígeno y vamos a comenzar a desaturar, no vamos a tener la cantidad de oxígeno necesaria, ¿no? Y creo que están haciendo, y están poniendo sus oxímetros, todo, ¿no? Entonces, cuando tienen menos de 90, es porque no está llegando oxígeno, ¿ya? Y justamente puede pasar eso. ¿Qué otra cosa pasa? Ya no tiene neumonía, pero es un viejito, es una persona viejita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, aquí, en el medio del tejido pulmonar, se mete una sustancia, ¿no? Todo el polvo, toda madera, ha sido carpintero, mineros. En Afganistán el tiempo de vida medio es de 40 años, por ejemplo, en Afganistán, porque trabajan en minas de carbón y los hacen ir sin máscaras, no hay salud ocupacional ahí. ¿Ya? Entonces, el carbón se mete acá y esto lo hace más duro y lo hace crecer. Y entonces, cuando vas a pasar, ¿qué hace nuestro H1N1? Que seguro lo han escuchado, ¿no es cierto? ¿No? Y lamentablemente hemos tenido la triste pérdida del doctor Guevara, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el H1N1? Lo que hace es meterse acá y esto lo inflama y lo hace duro y más grande y entonces no llega oxígeno para transportarse, ¿ya? Entonces, y así nos jugamos todo eso con la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, tiene mucho, acá puede meterse agua cuando hacen edema de pulmón y no pasa, ¿ya? Esto es básico que ustedes sepan, ¿ya? Básico que ustedes sepan que eso no puede aumentar de 0.5, ¿no? Y lo que lo hace aumentar la membrana alveolo capilar es más de 0.5, son un montón de cosas que ya más o menos les estoy diciendo algunas. Bien, y entonces, cuando nosotros tenemos en la cavidad torácica también nuestros pulmones están dilatados, pulmón derecho, 3 lóbulos, pulmón izquierdo, 2 lóbulos, en el medio está nuestro corazón, nuestros grandes vasos, timo, tiroides, tráquea. ¿Qué es lo que sucede aquí? El pulmón se vuelve chiquito, no es cierto, el pulmón siempre está ahí distendido, solo que crece un poquito, disminuye un poquito, crece un poquito, disminuye un poquito. ¿Gracias a qué? Gracias a que nosotros tenemos aquí, en esta zona, unas membranas que rodean al pulmón, que se llama pleura, ¿ya? Y esta pleura, hay una parte que está pegada a la pared torácica, los músculos torácicos, y otra parte está pegada al pulmón. Y hay un espacio pequeñito, que es un espacio virtual, que a veces existe y a veces no. Pero esta pleura da una presión negativa, es decir, cuando tú respiras, la pleura jala, porque se hace más negativa la pleura, para jalar al pulmón. Entonces, si la pleura mantiene siempre hinchado, distendido el pulmón, tiene una presión negativa, que se hace más negativa cuando tú respiras, y se hace positiva para, menos negativa, no positiva, menos negativa para que expires, ¿no? Inspiras y expiras. Estas pleuras son básicas y tienen que mantenerse completitas para hacer esa función, ¿ya? Para hacer esa función. Entonces, nosotros tenemos una presión negativa y esta pleura tiene un poquito de líquido, es un espacio virtual, como les digo, si ustedes lo ven a simple vista, no lo van a ver, es un espacio virtual. ¿Cuál es el efecto de la pleura? ¿No han visto esas ventosas que se pegan a la pared? Cuando en sus carros sus papás ponen un muñequito, la ventosa ahí, ¿no es cierto? Y no se despega, esa es presión negativa, ¿no es cierto? Ese es el efecto, igual es la pleura. Hace eso y el pulmón no se puede despegar de la pleura, ¿no? Y aumenta y disminuye con la pleura, ¿ya? Entonces, la pleura, como les digo, tiene la pleura parietal y la pleura visceral, se llama, ¿no? Dos términos que ustedes deben conocer.
Entonces, el pulmón, vamos a ver el primer concepto importante del pulmón. El pulmón tiene una propiedad que se llama elasticidad. ¿Qué significa la elasticidad? Es la capacidad que tiene el tejido para expandirse y retraerse sin deformarse. Se llama elasticidad. ¿Ya? Primera propiedad del tejido pulmonar. ¿Sí? Entonces, gracias a esta elasticidad, que el pulmón puede expandirse y contraerse y no hay problema, es que entra una mezcla de gases, que está en la atmósfera a nuestro pulmón. Cuando se expande y cuando se elimina, lo eliminamos. Solo que esta mezcla de gases genera una presión dentro de nuestra vía respiratoria. Y como esto es netamente física, el aire se va a mover gracias a esas presiones que ingresan, ¿no? Entonces, la presión que tiene este aire cuando ingresa a nuestro sistema respiratorio es inversamente proporcional al tamaño, ¿no es cierto?, del volumen, del lugar que lo ocupa. Aquí entonces se dan dos leyes básicas: la ley de Dalton y la ley de Boyle-Mariotte, que ustedes ya las han conocido. Esta ley de Dalton no está muy clara, ¿no? La ley de Dalton quiere decir que la presión se da por la suma de todos los gases que conforman una mezcla, ¿sí? Entonces nuestro aire ambiente está principalmente, ¿qué respiran ustedes? ¿Qué hay en el medio ambiente principalmente? ¿Qué hay? ¿Qué hay más acá ahorita, en mayor cantidad? Nitrógeno. Nitrógeno es el 79%, o 78.9%. El siguiente es oxígeno, que es 20.9% o 21%, ya si quieren. Y el resto son gases traza, CO2, todo eso que es lo menor, ¿no? Que es lo menor. Entonces, la suma de las presiones de cada uno de esos gases da una presión total para ingresar al aparato respiratorio. Es la ley de Dalton, ¿ya? La ley de Dalton, ¿no es cierto? La suma de los gases, la suma de todas las moléculas de gases da una presión total. Recuerden que los gases son moléculas que están aquí en nuestro medio ambiente, que las estamos respirando, ¿sí? Y la ley de Boyle